¿Cuál era la que ya usé? Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos, bienvenidos. Buenos días. Buenos días, Isabel. Buenos días, Edgar. Buenos días. Sean bienvenidos. La gracia de Cristo sea con ustedes. Bienvenidos, bienvenidos. Un segundo, es que no le he puesto aquí mi nombre ni nada. Quiero ponérselo de una vez. Donado a Josué. Fecha. ¿Qué fue el domingo? Hoy es. ¿Qué estamos? ¿Miércoles? ¿Martes? Hoy es miércoles, ¿verdad? Buenos días, Nancy. Buenos días, José Luis. Buenos días, Andrés. Hoy es miércoles, ¿verdad? Hoy es martes. Apenas es martes. Eh, ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Hoy es martes, ok. Entonces, si hoy es martes y hoy es... Ah, por cierto, varones, feliz Día del Hombre, muchachos. Feliz Día del Hombre. Dios me les bendiga mucho, hermanos. Sé que no se celebra mucho, pero hay que a felicitar justamente toda la labor que tenemos tanto delante del Señor como en la familia. Y se le tiene que reconocer al hombre justamente todo eso porque, como ya lo hemos hablado antes, al hombre se le manda y se le demandan muchas cosas que tiene que cumplir, es su responsabilidad, pero por lo mismo se le tiene que reconocer también por su trabajo. Entonces, feliz Día del Hombre, hermanos, y Dios me les bendiga mucho. Dice, hola amiguitos. Mm. Este, se nos olvida a veces, pero pues sí, 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 hoy es. ¿Qué dijimos? Era 17, ¿verdad? Porque hoy dijimos que era 19, 18, 17, ajá. 17 del 11, hoy sí, hoy estamos a 11, este es el mes 11 del 24. Ok, perfecto. No será vendido, ok, excelente. Hoy estamos a 19, ¿verdad? Ok. 19, perfecto. 19 del 11 del 24 comienzo a leer esta Biblia y a ver hasta cuándo pues la termino justamente. Y nada, ya ahí está marcadito ya está mi nombre, ya está marcado justamente aquí y ya está también justamente la fecha en la que me fue puesta, regalada por mí, esta Biblia. Entonces, pues ya está. Porque voy a aprovechar, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque yo tengo mi Biblia acá, que les he dicho que me gusta leerla de principio a fin. Tengo ahí mis fechas en las que inicio a leer y en la que termino a leer. Entonces, en la que termino de leer, perdón. Esta también quiero hacer lo mismo, pero siendo el Nuevo Testamento, por cierto, me voy a voltear, ahí estamos, pero siendo el Nuevo Testamento, lo voy a tener también como una parte, o sea, voy a tener mi lectura normal y mi lectura del Nuevo Testamento, a ver cuántas veces me leo la pequeña Biblia, que es el Nuevo Testamento como tal, y Salmos y Proverbios.
Buenos días a todos, buenos días. Y como decía, a los que van entrando y que ya están aquí, hoy muchachos, no sé si lo sepan, pero es el Día del Hombre, así que mujeres, ustedes feliciten a las personas que tienen en su casa, sus hijos, a sus esposos, a sus, ¿cómo se llama? Ténganles preparado una comida, cómprenles un regalito, sea a su papá, ajá, a sus hermanos, ténganles algo preparado. Sé que no es común celebrar el Día del Hombre, pero que se note que le tienen cariño a la gente que tienen ahí a su alrededor, que valoran la labor que Dios le dio justamente a la cabeza del hogar, a sus hijos, a los varones en general, ¿no? Que no trabajen en vano, que no sientan justamente eso, sino que hoy puedan mínimamente hoy, un día a la semana, puedan sentir que su trabajo, su esfuerzo, aunque es su obligación, no quita que es valorado. Entonces sí, sería importante que eso, al menos ustedes como hijos de Dios, tengan ese cuidado por los suyos. Entonces, nada, se los menciono porque es importante. Y Dios me les bendiga. Hermanos, vamos a... Amén, amén, lucecita, amén. Vamos a empezar con lo que viene siendo la lectura. Hoy, como se darán cuenta, va a ser una lectura bastante corta. Vamos a analizar algunas cositas así muy rápido. Van a ser como unos 3, 4 versículos, si no me equivoco. Y sería lo que vamos a estar leyendo el día de hoy para empezar mañana con otro tema. Yo, terminando la lectura, no va a ser inmediato, pero casi que me voy a ir un poquito más rápido de lo común. Hoy traigo algo de prisa porque necesito hacer algunas cosas al terminar el devocional. Sin embargo, pues ya saben que me gusta alargarme hasta donde sea necesario para explicar lo que se tenga que explicar. Felicidades. Gracias. ¿Qué onda, gorda? ¿Tú también viniste a felicitar? Felicidades. Dios me les bendiga. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con lo que viene siendo la lectura. Como les decía, esto se encuentra en Juan, capítulo 37, que es donde nos quedamos capítulo 6, versículo 37, que es donde nos quedamos la vez pasada. Y comenzaríamos ahí la lectura. Controla tus instintos animales y gatunos, contrólate, gordo, contrólate. No muerdas la Biblia, no la muerdas. Contrólate. Como decía, hoy vamos a estar viendo Juan. Buenas. Buenos días, Saúl. Feliz día hoy, por si no sabías que hoy es el Día del Hombre. Si no me equivoco, sí, es el 19. Feliz día, Dice, vamos a ver hasta el 40. Si no me equivoco es hasta el 40, sí, hasta el 40. Vamos a ver estos 3 versiculitos. Es desde el 30, sí, desde el 37 sería 1, 2, 3, 4. Ok, 4 versículos importantes que son los que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a analizar estos versículos, vamos a ir dándole un poquito de explicación y de ahí justamente ya nos iríamos aclarando cualquier duda y nos despediríamos. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por este tiempo y comenzamos ahora sí con el devocional del día de hoy. Padre celestial, Señor bendito, grande en misericordia y en amor, gracias te damos de todo corazón, Señor, por el gran amor inconmensurable que has tenido para con nosotros, Señor. Gracias por tu perdón, gracias por tu guía, gracias por todo lo que nos has permitido hasta el día de hoy, Señor. Sea bendito tu nombre por los siglos de los siglos y a nosotros, Señor, guíanos en tu verdad. Ayúdanos a perdonar a los que pecan contra nosotros, Padre, y a ser perdonados, y te pedimos perdón también por nuestros pecados, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí. Dice la palabra del Señor, donde nos habíamos quedado. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que en mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él,
tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esta parte nos enseña varias cositas que vamos a ir analizando versículo por versículo, ¿ok? No les dije hace ratito el título, pero es ninguno se perderá. Ese es el título del día de hoy, porque vamos a ir analizando justamente esto que expresa Jesús. Lo primer versículo 37, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Entonces, ahí vemos dos puntos importantes. Uno, somos dados a Jesucristo de parte de Dios. Esto nos recuerda mucho al texto de la Escritura que dice que nadie puede venir a mí, dice el Señor, si no le fuere dado del Padre. Y sabemos que nadie puede llegar al Padre si no es también por Jesucristo. Un segundo. Estoy esperando que pase la del fierro viejo. Basta. Contrólate, gorda, contrólate. Míralo, pero no lo ataques. Míralo, pero no lo ataques, gorda. Ahora sí. Decía, primer punto. En la Escritura está dicho por el mismo Jesús: nadie puede venir a mí si no le es dado del Padre. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que si nosotros en algún momento tenemos la voluntad de seguir a Cristo, no es algo que nace de nuestro corazón primeramente o total y completamente, como si nosotros tomásemos justamente la voluntad de seguir a Dios por completo. Al contrario, es algo que Dios pone en nuestros corazones para que nosotros podamos acercarnos a Cristo con sinceridad. ¿Por qué? Porque Él nos permitió, primero que nada, no ser cegados, no ser como los mismos israelitas que estaban como en su propio encierro, por decirlo de alguna manera, donde no podían ver ni escuchar la palabra del Señor, porque dice que tenían ojos pero no percibían, tenían oídos y no escuchaban, y simple y sencillamente no podían atender a la voz del Señor. Y nosotros, si podemos atender a la voz del Señor, es porque Dios mismo... Un segundo. Es porque el mismo Señor ha tratado nuestro corazón para que nosotros tengamos la libertad, como ya lo hemos hablado antes, de poder seguir a Cristo. Es una voluntad que Dios puso en nuestros corazones por su Espíritu, el cual nos redarguye de pecado. Si Dios nos escogió, porque esto es algo que incluso dice la misma palabra, que nos escogió de antemano, de antes de la fundación del mundo, es por eso mismo que nosotros nos acercamos a Dios. Por eso es importante que tengamos conciencia de una cosa. Cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros expresamos el Evangelio, no andamos buscando a cualquier persona del mundo, sino a los escogidos de Dios que están en el mundo. Como Jesús dijo, ustedes no sois del mundo. Dice en el capítulo 14, si no me equivoco, o el 15. No, ese es en el 17, ya me acordé. Se los pongo para que sepan lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 17. Dice el versículo 13. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan en mí gozo. Dice, tengan mi gozo cumplido. Dice, yo les he dado tu palabra. Y aquí dice, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Entonces, esta parte es bien importante porque nos define una situación de nuestra realidad. Incluso lo dice Jesús: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a vosotros. Y dice justamente eso: ustedes no son del mundo, ustedes erais del mundo, pero yo os tomé del mundo. Y como quien dice, o bueno, ahora expresándolo de una manera, nos volvió de Dios. Y este es un punto importante para que tengamos conciencia de que cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, cuando nosotros hablamos el Evangelio, no le estamos hablando a personas del mundo que se van a convertir al Señor en ese mismo instante, como muchos piensan que funciona, sino que estamos buscando entre los perdidos a los que son de Dios, escogidos de Dios. Por eso una de las estrategias que muchos justifican al día de hoy de convertir a la iglesia en un show, o en un reality, o en un entretenimiento, o en el mundo, convertir la iglesia en otro lugar más del mundo para llamar la atención de los del mundo, es incorrecto, porque en primer lugar no es el enfoque. Acuérdense lo que Jesús dijo cuando vino a la tierra. Dice: yo he venido ¿a qué? A traer lo que se había perdido. He venido por mis ovejas. ¿Y qué dice después en otro texto cuando dicen: Señor, sabes que la palabra que dijiste ha ofendido a los fariseos? Les dice: dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y dice incluso en otro texto: lo que no plantó mi Padre Celestial será desarraigado. Luego en otro texto, hablando justamente, tomando esto mismo, también expresa Jesús diciendo, en la parábola de la cizaña y del trigo, dice: ¿no habías sembrado tú buena semilla, Señor? Y dice: no he sido yo, sino que un enemigo ha sembrado cizaña. No son de Dios. Entonces es bien importante que ustedes tengan conciencia de que cuando nosotros predicamos el Evangelio de Dios, se predica tal y como es. No se buscan estrategias, no se busca hacer marketing, no se busca engañar, no se busca hablar como ellos, vivir como ellos para predicar el Evangelio. Se busca darles a conocer el Evangelio como ellos lo pueden entender, pero no siendo como ellos en el pecado ni en las costumbres. Así como Pablo decía: yo me he hecho a ellos como si no tuviera ley, me he hecho a estos como si tuviera ley, como si yo estuviera bajo la ley. Pero muchos confunden o quieren incluso tergiversar este texto para decir: es que Pablo se comportaba como mundano, para poder llamar la atención de los mundanos. No, Pablo comprendía a los que no tenían ley, no les iba a estar predicando el Evangelio por medio de la ley, ni por medio de las profecías, ni por medio de las escrituras. Pero ¿saben a quién sí les predicaba por medio de las profecías y de la escritura? A los judíos. Porque a los que estaban bajo la ley, él mismo se hacía como si estuviera bajo la ley para predicarles a Cristo bajo la ley. Pero a los que no tenían ley, dice que él les predicaba, él se hacía a ellos como si no estuviera bajo la ley, a pesar de estar bajo la ley de Cristo. Entonces no predicaba necesariamente sobre los profetas y las leyes, sino más bien que les hablaba sobre el Dios vivo y sobre hechos de Jesús. Y lo vemos perfectamente reflejado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pongan mucha atención el cómo es una de las predicaciones hacia los judíos y cómo son las predicaciones hacia los gentiles. Entre las predicaciones a los gentiles hay una situación en la que por poco llegan a hacer un sacrificio, casi hacen un sacrificio para ellos, para Pablo y para Silas, porque creían que eran dioses a causa de un milagro que habían realizado. Y Pablo, creo que es Bernabé, es Pablo y Bernabé, no es Silas todavía.
pero no estoy 100% seguro. Déjenme se los confirmo. Ajá, dice aquí, miren, era en Listra. Dice, cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, o sea, cuando lo oyeron, porque estaban viendo justamente que estaban queriendo sacrificar para ellos, como si ellos fueran dioses, querían sacrificar para ellos holocausto, querían matar una vaca o no sé ni qué era para ofrecerle sacrificio, porque pensaban que uno era Júpiter y el otro era Mercurio, según recuerdo, y dice que cuando escucharon esto, rasgaron sus vestidos y dice... Y pongan atención a la forma de predicar de Pablo y de Bernabé, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, no hablando de la palabra, sino más bien de lo que se puede ver, dice, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud ofreciese sacrificio. Y fíjense, ¿en algo de esta predicación mencionó las Escrituras? No. ¿Por qué? Porque como estos incircuncisos, que no tenían conocimiento de la palabra, que no estaban bajo la ley, iban a predicarles conforme a la ley. O sea, no tiene sentido justamente esta afirmación. ¿Por qué? Porque dicha afirmación de la Escritura solamente es para las personas que están bajo la ley, los que están confiando en la ley. Entonces, bajo la ley y por medio de la ley les confirmas a Cristo. Pero los que no, ¿con qué se los confirmas? ¿Cómo se los predicas? Pablo y Bernabé justamente lo muestran con lo que ellos pueden entender y ver. Por eso Pablo se hizo a los que no tenían ley como si él no tuviera ley, y a los que tenían ley como si él estuviese bajo la ley. De manera que en otros textos también del libro de Hechos dice, y él les insistía por medio de las Escrituras, exhortando que Jesús era el Cristo. Y en otros textos también menciona que hablaba justamente con estos judíos, diciendo que por medio de las Escrituras les revelaba que era necesario que el Cristo tuviese que padecer y morir y resucitar. Entonces, vuelvo al mismo caso. Tenemos que tener conciencia de una cosa, hermanos. Nosotros no nos podemos hacer al mundo para tratar de convencer al mundo. Vean a Jesús. ¿Cuándo Jesús se hizo a los judíos para ganar a los judíos? No. Él venía con un conocimiento claro de la verdad y él la predicó tal y como era. De manera que a los que eran juiciosos les habló del juicio, y a los que eran religiosos les habló de la religión, y todo eso tanto en lo que era correcto como en lo incorrecto. ¿Tú lo viste a Jesús lavándose las manos todo el tiempo para agradar a los judíos sin que ellos se sintiesen como que Jesús estaba yendo en contra de sus creencias? No, al contrario, les decía, ustedes lavan lo de fuera del vaso y del plato, dice, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de inmundicia. Lavad primeramente lo de dentro del vaso y del plato, y entonces lo de afuera también será limpio. Él no se hizo a ellos. Él les enseñó la verdad como era. Y esta parte a veces, ¿cómo le cuesta a la gente? Y quiere, por ejemplo, celebrar Halloween, quiere hacer el Día de Muertos, pero cristiano. Todo lo quieren hacer cristiano. No, ya no cantemos himnos, ya no cantemos alabanzas, porque se siente aburrido para los jóvenes. Mejor vamos a meter rock cristiano, vamos a meter reggaetón cristiano, y tratan de hacerse al mundo, cuando nosotros deberíamos tratar de sujetarnos a Cristo. Y recordemos una cosa, Cristo, que es la cabeza de la iglesia, no cambia.
Porque escrito está, si no me equivoco, en el libro de Hebreos, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Por tanto, si Cristo es inmutable, Cristo no cambia, si la cabeza no cambia, el cuerpo que está en unión con la cabeza, ¿por qué tendría que estar cambiando por cada generación y siglo y tiempo y costumbres? Al contrario, de la misma manera que Cristo no cambia, la iglesia tampoco debería cambiar. Que no es lo mismo actualizarse, y ahorita explico sobre esto. La iglesia no está obligada, ni siquiera está en la condición de tener que acoplarse a la cultura, al tiempo y a la religión y a la geografía, ni a nada de eso. La iglesia tiene la obligación a acoplarse, de tal manera que en el primer capítulo de Romanos, en el capítulo 12, si no, 11, 12, ahorita lo tendré que revisar, que es en Romanos capítulo, ¿qué era? ¿El 1, 2? Sé que es el versículo 2, pero quiero ver en qué capítulo específicamente era. Creo que es el 12, si no me equivoco, ahorita se los confirmo. 11... Sí, es el versículo 2 del capítulo 12, que dice, no os conforméis a este siglo. Cuando la palabra dice sobre este siglo, sobre esta generación, se refiere al mundo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad, de Dios agradable y perfecta. Mostrando que no os conforméis, o sea, no os hagáis a la forma de este mundo, porque es incorrecto tratar de hacer que la iglesia de Dios deje de ser santa solamente porque el mundo ya no se siente cómodo con la palabra de Dios. Ese es el detalle, ese es el gran problema. Cuando nosotros hacemos que una iglesia ya no parezca iglesia porque no vayamos a espantar a los jóvenes. No, al contrario. Es necesario que el que busca a Dios sepa dónde encontrarle. Pero si llega a la iglesia y ve exactamente lo mismo que veía en su antro, dice, pues ¿dónde está Dios? Entonces yo podía encontrar a Dios en mi antro, pues si aquí también está. O sea, y al contrario, recordemos que cuando uno llega a Cristo tiene que ser un cambio total. Tiene que ser un paradigma totalmente diferente. Tiene que ser una imagen de lo que es agradable para Dios y no de lo que es agradable para el mundo. Entonces, nosotros no predicamos el evangelio como al mundo le gustaría que les predicásemos. Ay, Dios te ama, tú no temas, sí pecaste, pero tranquilo, Dios te ama así como eres. No es cierto. Así no funciona el evangelio. Es arrepiéntete y cree, para que alcances el amor de Dios que Él nos demostró a través de la muerte de Jesucristo, porque ahí sí, escrito está que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero para qué? Para que los que en Él creen no se pierdan. Si tú no crees en Él y decides no creer en Él, sí está escrito que el que decide creer en Él, recibir su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Pero, incluso dice, un poquito más claro, dice, capítulo 3, versículo 33. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjense cómo lo predicaba Juan, fíjense cómo lo predicaba Jesús. Así se predica el evangelio, aclarando sobre el amor de Dios que alcanzamos al recibirle como Señor y Salvador, pero también teniendo conciencia de la ira en la que nos quedamos si decidimos no vivir con el Señor. Esas dos cosas no son contradictorias, sino que son
dos caras de la misma moneda, el evangelio, el problema de que no nos arrepintamos y la bendición de que nosotros nos entreguemos al Señor. Ahí están esas dos cosas que se tienen que mostrar delante del mundo, porque luego nada más queremos mostrar el amor de Cristo, nada más queremos ahí, el amor, la ternura del Señor, pero se nos olvida enseñarles que la ternura del Señor es solamente para los hijos, que la ternura y el amor de Dios es solamente para sus escogidos y para aquellos que han aceptado el evangelio y la verdad, porque todo aquel que se rehúsa a creer en el Señor, que dice, la ira de Dios está sobre él, y son dos caras de la misma moneda que se debe predicar. Por eso dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Hay una buena noticia, el amor de Dios nos ha sido puesto a disposición de todo aquel que en él cree. Pero el que no cree, no se engañe pensando que todo está bien, porque viene aquel tiempo en el que el Señor hará pagar a cada uno conforme a sus obras, y a cada uno lo hará pagar por sus pecados, y no hay un solo hombre ni una sola mujer que no haya pecado. Y por tanto, como el pecado es transgresión de la ley, y el mismo que dijo no mientas es el mismo que dijo no mates, al transgredir una sola cosa, transgredes toda la ley. Porque contra quien te levantas, contra quien te pones en rebeldía, no es contra un mandamiento, sino contra aquel que dijo ese mandamiento. Por tanto, todo pecado que el hombre comete será pagado con la muerte. Por eso mismo está escrito que el pago del pecado es la muerte. Entonces, teniendo conciencia de esto, hermanos míos, hay que predicar las cosas como son. Hay que hablar del amor de Cristo, claro que sí. Hay que hablar del amor de Dios, claro que sí. Pero si tú dejas el amor de Dios en un solo punto ignoras la ira de Dios hacia los que no quieren recibir su amor, no estás predicando el evangelio. Luego por eso la gente no teme a Dios. Y al no temer a Dios, no tienen a veces ese impulso que obliga a su carne a alejarse del pecado y conocer el amor de Dios. Porque ciertamente muchos por temor puede que se acerquen al Señor, pero ninguno por temor va a ser salvo, sino que al alcanzar el amor de Dios, el temor desaparece, pues están conscientes de que no hay castigo para aquel que ha creído en el Señor, ni hay condenación. Por ende, vive su vida no con miedo del infierno, sino con alegría de la salvación que Dios le dio. Pero, vuelvo a lo mismo, si no se predican ambas cosas como son, no se va a predicar el evangelio como es debido. Y no vamos a hacer las cosas como ellos quieren que las hagamos, sino como el Señor nos mandó a hacerlas. Y como el mismo Señor las predica. Pongan atención cómo les dice, es que ustedes, en muchas ocasiones les dice, ustedes no me hacen caso, yo ya les he dicho que yo soy el pan de vida y no vienen a mí, y como no vienen a mí no van a tener vida eterna. Y es muy directo con esas cosas. Y vuelvo a lo mismo, cuando dijo palabras duras, dicen los apóstoles, porque luego también queremos estar en esa misma situación, ay no, pero ten cuidado de no dejes, habla un poquito más suave, sé un poquito más cuidadoso. ¿Por qué? Porque los vas a ofender. ¿Qué dice el Señor? Déjalos. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. No vinimos a hablarle a la gente que se va a perder. La gente que se va a perder va a escuchar el evangelio y van a ser culpables de que al escucharlo no se arrepintieron. Pero nosotros a quienes vinimos a buscar son a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como dice la palabra, aquellos que Dios escogió de antemano para hacerlos pueblo suyo. Y aquellos que Dios escogió de antemano para hacerlo pueblo suyo, ¿qué dice el Señor sobre ellos? Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen y escuchan mi voz y me siguen. Pero si tú le hablas al mundo con la voz del mundo y no con la de Jesús, ¿quién te va a seguir que es de Dios?
Al contrario, te van a seguir muchos que no son de Dios. Muchos que atraídos por las cosas, por las fiestas, por las reuniones, por esto o aquello, o por pertenecer a un grupo, pues van a venir. Qué bonito, ¿no? Esa es la idea que vamos a tener, ¿no? Ay, es que les gusta la fiesta cristiana, les gusta esto que es más sano, estar sin alcohol, sin droga. Pero, ¿de qué te sirve que haya 100 personas en un lugar, dizque invocando el nombre del Señor, si para cuando llegue aquel tiempo, de las 100 personas a lo mejor solo 2 o 3 sean salvas? ¿De qué te sirvió llenar esa iglesia? ¿De qué te sirvió llenar los números en cuanto, por ejemplo, en cuanto a los videos, en cuanto a las predicaciones? ¿De qué te sirvió que tanta gente te viese si como no conocieron el evangelio como es, se perdieron? Y se creían salvos, pero al no dejar su pecado, al vivir en inmundicia, al no seguir ni querer cambiar, al no querer nacer de nuevo, al no querer bautizarse, al no querer cumplir con los mandamientos del Señor, al no querer amar a los hermanos, al no querer perdonar porque no conocen el evangelio, ellos llegan delante del Señor y le dicen: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, porque eso sí se predica, ¿no? Vamos a que el poder y el Espíritu Santo de Dios, eso sí se predica. Pero lo demás, van a llegar allá y van a decir: Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre profetizamos. Muchos van a decir: en tu nombre predicamos, Señor. ¿Qué les va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿Cómo dice? Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque nunca le presentamos a esas personas a Jesús. Les presentamos lo que ellos querían escuchar. Y eso no es Jesús. No es el evangelio, no es la salvación, no es la vida eterna. Entonces, seamos conscientes, hermanos, de que no tenemos que tratar de agradar al mundo, no tenemos que tratar de hacer que el mundo sea atraído por el mundo, porque se supone que a quienes venimos a hablarles de la palabra de Dios es aquellos que quieren huir del mundo. Pero si el mismo mundo está dentro de la iglesia, ¿cómo huirán del mundo? Porque, seamos sinceros, en el mundo hay hipocresía, en el mundo hay mentira, en el mundo hay murmuraciones, en el mundo hay chismes. La gente que se aleja del mundo por estar hastiado del pecado, por estar cansado de lo malo, llega a la iglesia con la intención y el deseo de que en la iglesia no haya hipocresía, no haya mentira, no haya chismes, no haya murmuraciones, no haya juicio, sino más bien ayuda y guía del Señor. Que se reconozca lo que está mal y se reconozca lo que está bien y se viva en ello. Que unos a otros se apoyen y unos a otros se amen. Eso es lo que se busca. Algo genuino y santo y puro. Imagínense, llegan a la iglesia y ven la misma hipocresía, más hipocresía incluso, ven más chismes, ven más murmuraciones, ven más molestias, ven más altanería. Dicen: pues aquí no, aquí ¿dónde está Dios? O sea, aquí ¿qué hay? Ay, no, pero es que te presentamos a Dios, sí, pero si Dios no está en nosotros, ¿cómo le vamos a poner a Dios en su corazón? O sea, en primer lugar, si nosotros no vivimos con Dios, ¿cómo le vamos a decir y prometer a alguien: no, Dios va a vivir en tu corazón? Si no está ni el tuyo, no está ni en el tuyo. Entonces, ¿cómo va a vivir en el corazón de Él? ¿A quién le estás presentando? Entonces, es bien importante ese tema, porque vuelvo a lo mismo, en la iglesia no deberían existir esas cosas. Y mucho cuidado, hermanos, porque a veces comentar algunas cosas se vuelven murmuros. Tienen que ser muy cuidadosos con esos. Está bien el hecho de corregir las cosas, pero si sabes que no estás tratando de corregir nada de una persona, pero estás hablando de esa persona, mejor cállate. No digas más, porque son murmuraciones. Y no me refiero
a que, porque también entra mucho esta confusión. Las murmuraciones no son contar lo que son verdades. Las murmuraciones es la intención de hablar mal en contra de otra persona a escondidas, por darlo así como ejemplo. Ay, hombre, ese Josué, en el caso mío, ¿cómo me cae mal? ¿Cómo me cae mal? Míralo, todo el tiempo hablando de esto, todo el tiempo hablando de aquello. Ay, bien, y ahí está, que ay, que lee la palabra, que no sé qué. Yo creo que este no. Esas son murmuraciones. Esas son murmuraciones. Ahora bien, si yo hago algo malo, si yo hice algo malo, y tú me dices, no, el hermano, por ejemplo, el hermano pecó en tal cuestión, el hermano se equivocó, por eso hay que orar por él. Esas no son murmuraciones. Pero sí se vuelven murmuraciones cuando la intención no es en ningún momento ayudar. Ni ayudar a decir, mira, si está mal, hay que hablar con él para justamente tratar ese tema con él, o hay que orar por él. Las murmuraciones llegan cuando la intención es la de dejar mal a la otra persona, la de hablar mal de la otra persona, la de sentirse moralmente superiores a otras personas. Ay, sí, mira, la mujer, la muchachita, andaba ahí con un muchacho y con otro y con otro. No, nosotros nunca haríamos eso, porque eso son murmuraciones. Esas son murmuraciones. Entonces, eso no debería ni debe estar en la iglesia de Dios. Y mucha gente dice, no, sí, es lo que quisiéramos. No, es lo que se tiene que hacer. Es lo que se tiene que hacer. Y si no se puede hacer en la iglesia, porque a lo mejor tú no eres pastor, tal vez tú no eres líder de la iglesia, sí lo puedes hacer en tu vida diaria, en tu entorno. Sé el pastor de tu entorno. Si estás en tu casa entre tu familia y tu familia está haciendo murmuración, tú diles, familia, no murmuremos. Acuérdense que a Dios no le agrada la murmuración. No, no es murmuración, estamos comentando. Bueno, pero se puede convertir en murmuración. Evitémonoslo. Y si te tienen que echar fuera de ese lugar, está bien, no participes de su pecado. Si es necesario que a la hora de estar en ese lugar, tú notes la hipocresía de alguien o la propia hipocresía, y digas, ¿sabes qué? No es cierto, no es correcto. O decirle a otro, hey, no juzgues de esa manera, por este y este motivo. Tú también podrías pasar por esto, o tú también haces esto. Cuidado, no seamos hipócritas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú no puedes cambiar tu iglesia, a la que asistes, al lugar al que te congregas, pero puedes cambiar tu entorno, puedes cambiar con quién te juntas. Si tú te estás juntando con alguien y en esa misma comunión hay algo que es incorrecto y tú eres consciente de ello por causa de la palabra, porque tienes conocimiento, tú lo puedes corregir. Es decir, hermanos, no hagamos eso, no es correcto, no es bueno. Primeramente tú, que eres el que tiene que evitar hacerlo, pero también hacia tu entorno. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que los que contigo se junten van a tener eso que tanto buscamos, un lugar apartado del mal, un lugar apartado de la perversión, un lugar apartado de las murmuraciones, un lugar apartado de la hipocresía, un lugar apartado de la inmundicia, un lugar en el que se puede adorar a Dios en la hermosura de la santidad. A lo mejor no se puede en la iglesia porque no tienes ese poder, no tienes esa autoridad, pero sí lo puedes hacer entre tus amigos, entre tu familia, entre tu entorno. Como lo he dicho antes, hay veces en las que tú no vas a poder sacar a la cizaña de la iglesia, porque esa es la obligación del pastor, que tiene conocimiento de qué ovejas son ovejas y qué otras son son lobos vestidos de ovejas. Y ahí sí tiene que sacar a los lobos, no los puede dejar ahí porque un poco de levadura leuda toda la masa. Pero esa es responsabilidad del pastor y de los líderes de la iglesia. A lo mejor tú no eres ni líder, ni pastor, ni tienes esa autoridad. En el caso tuyo, tú tienes que hacerlo con tu entorno.
Si sabes que hay uno que se llama a sí mismo creyente, pero no cumple con la palabra de Dios, ni quiere, aclaración, ni quiere, porque una cosa es, hermano, estás en fornicación, estás en pecado, tienes que dejarlo, y él diga, sí, lo sé, pero es difícil, y se esfuerce y tú le ayudes y ores por él, y vamos a orar por ti, ya no le hables, cuelga, mira, ven conmigo, borra ese número, avísale de una vez que no te vas a volver a juntar allá a esas salidas porque te está haciendo pecar. O sea, si es una persona que está en la disposición de recibir la palabra, de corregirse, está bien, no hay problema, porque él va en el nombre del Señor a irse corrigiendo y a ir tomando las decisiones correctas. Pero si es una persona que se dice a sí mismo creyente, y cuando le dices, hermano, no está bien que estés en fornicación, ay, ¿a ti qué? Déjame, no me juzgues, no me critiques, no me señales, ¿tú quién eres para juzgar? Aléjate de esas personas. Escrito está, no comas ni con ellas. Cualquiera que llamándose hermano cualquiera que llamándose hermano y es fornicario, adúltero, borracho, y muchas más indicaciones que dice en Corintios. Si hay alguno que vive en pecado por decisión propia, por deseo propio, que no quiere cambiar y se dice creyente, mira, ni comas con él. Si ya le corregiste, si ya le hablaste, si ya le tendiste la mano, hermano, te quiero ayudar en esta situación tan complicada, le trataste de restaurar espiritualmente, como dice la palabra, y no quiso atender, sácalo de tu entorno, sácalo de tu vida, no te conviene, porque un poco de levadura leuda toda la masa y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tu entorno tiene que estar, en cuanto al tema de Dios, en cuanto al tema de la iglesia, entre los que se llaman hermanos, no los que son del mundo, sino los que se llaman hermanos, tiene que ser un entorno genuino de amor y santidad. Esa es nuestra responsabilidad, que nuestras relaciones, que nuestras amistades estén guiadas justamente por esa misma naturaleza. De manera que los que se junten con ustedes puedan decir, es que a mí me agrada estar con ustedes porque sé que aquí ninguno es hipócrita, porque sé que aquí me quieren genuinamente, porque sé que aquí me hacen bien y se los aseguro, cuando hay una amistad así, los que están perdidos sin Dios, cuando necesitan de Dios, los buscan a ustedes. No a los que se ven igual que ellos en el mundo, sino a ustedes, porque dicen, es que ustedes están más cerca de Dios. Entre ustedes está Dios. Porque ¿qué es lo que ven? Lo que Dios promete. Cuando es genuino eso, agrada al Señor. Entonces, nada, no nos hagamos al mundo. Seamos como somos en Cristo, para alcanzar a los que son de Cristo, que todavía no han llegado a Él. Porque si buscamos que el mundo se sienta cómodo en la iglesia se va a convertir en el mundo y no al revés. Entonces, conciencia de cómo es la palabra. Siguiente parte del versículo que me interesa analizar es el que dice, vendrá a mí. Esa parte ya me gustó remarcarla la vez pasada, me vuelvo a tener esta intención de remarcarla, la importancia de nosotros ir a Jesús. Es como si Jesús nos extendiese la mano. Les pongo el ejemplo, te da una Biblia. Tienes la Biblia en tus manos, tienes la Biblia en tu celular, la puedes ir a descargar si es que no la tienes y pesa menos que cualquiera de las aplicaciones que tienes. Tienes la Biblia en audio, en las mismas aplicaciones, tienes la Biblia en internet, tienes predicaciones en internet, tienes todo a la mano. Jesús te está diciendo, ven a mí, te está extendiendo la mano. Ahora, tienes que tomar su mano e ir a Él. No esperes que el Señor te jale de las greñas para atenderle y para, ¿cómo se dice?, llegar a Él. Tú extiende la mano y acércate a Él, porque está escrito justamente aquí, vendrá a mí. Entonces es importante que nosotros tengamos esa conciencia. Dios nos lo pone todo a la mano. Todo nos lo pone a la mano.
camina hacia el Señor. Dios nos dio vida para poder vivirla en Él. Camina hacia el Señor, ve hacia Él. Es importante que tengamos la conciencia de que nos vemos en la obligación de ir a Jesús. Ya Jesús acomodó el camino para que lleguemos a Él. Dios ya nos dio en el corazón el deseo de llegar a Él. Dios ya nos puso el llegar a Cristo. Avanza hacia Él. Lo tienes todo a la mano. Dios ya te extendió la mano. Deja de ignorarlo. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, y aquí está lo hermoso, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Por eso el que cae, el que tropieza, el que se aleja, Dios lo hace volver. Porque a todo aquel que le ha sido dado de Dios el estar con Cristo, no se va a perder. Si es necesario, de la orejita nos va a jalar el Señor y nos va a traer de vuelta. Pero nos va a traer de vuelta. Y seamos sinceros, es mejor que no nos traiga de la orejita, sino que nos reciba con amor y en un abrazo. Porque así nos recibe el Señor. Cuando nosotros venimos a Él otra vez, después de que nosotros nos alejamos de Él, cuando venimos a Él, Él nos recibe con amor. Porque decidimos llegar a Él. Pero siendo de Él, si nos perdemos y nada más no queremos atender a su voz, y ya siendo de Él, dice la Escritura, que somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. O sea, Dios no te castiga porque, Él cómo disfruta hacerte sufrir. No. Dios te castiga para que tú no tengas que pagar el pecado que estás cometiendo. Dios te castiga no porque Él quiera destruirte o porque disfrute lastimarte o porque disfrute lo que sufres. Él te castiga para que tú entiendas tu pecado, te arrepientas, te vuelvas a acercar a Dios y no sea necesario que pagues en el juicio. Porque o estás con el Señor para salvación y vida eterna, o con el mundo para condenación y juicio. Tú decides. Entonces, el Señor nos castiga, no porque Él disfrute lastimarnos ni hacernos sufrir, sino que nos castiga para que no tengamos que sufrir mayores pérdidas. Y entonces, por eso no deja que nos perdamos, porque nos ama, porque somos de Él, y porque esa es la voluntad de Dios, que aunque seamos torpes, como dice en Isaías, cualquiera que ande en este camino, en el camino de santidad, por más torpe que sea, no se desviará de Él. Entonces, es nuestro camino, es el camino que seguimos del Señor. Y dice, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Y ahora sí, ahí terminamos la lectura y enseñanza del día de hoy. Vamos a orar y agradecer por este tiempo, y ahora sí, se irían aclarando dudas o preguntas que traigan. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, grande en misericordia y en amor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor inconmensurable, Señor. Gracias por tu cariño, por tu cuidado, por tu respaldo. Padre, nos ponemos en tus manos para lo que queda del día, para antes de la lectura, Señor. Nos ponemos en tus manos para que seas tú obrando en nuestras vidas. Te pedimos que nos guíes y nos enseñes cada día más. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy. Preguntas, dudas, cuestionamientos, de una vez. Por cierto, gracias por los regalitos. Oigan, ¿y qué tan cierto es eso de que las rosas se me dan a mí? Las rosas eras se le daban a TikTok y las blancas a mí.
¿Qué diferencia tiene a la hora de que ustedes las escogen? Porque creo que también a mí me deja hacer algo similar, pero como yo no tengo idea de... Es que creo que aquí también me deja a mí regalar, pero no sé bien qué es. A ver, permítanme. Es que no sé quién fue el que dijo eso, pero lo dijo la vez pasada y yo me quedé como medio extrañado. A regalos live, aquí está. Porque según yo, son lo mismo. Dice rosa rosa, es lo mismo que la blanca. Dice, elige como objetivo para conseguir más apoyo durante el live. Ah, ok, no, esto es... Ah, donador principal, José... No, esto es otra cosa. Ah, claro, en mi caso no aparece porque yo soy el del directo. Hmm, Yo creí que me iba a decir ahí como una descripción de qué era cada cosa o cuánto era. Pero no. Es que la rosa blanca y la rosa rosa, para mí es lo mismo, según yo. No sé en realidad qué cambia. Solo debo decir que me aparece como un corazoncito. Está raro. Fijar como objetivo. 66. O sea, y con la rosa no me deja. O sea, con la rosa rosa. Sí, ¿verdad? 14. No sé, está bien raro tú. Y esas cosas no son lo mío. Dice... No es que tenga que salir, tengo que ocuparme. Tengo que hacer algunas cosillas ahorita. No es que no tenga que salir. Aquí voy a estar en casa en realidad. Pero tengo que hacer algunas cosillas. Este dice... Gracias por la palabra. Ninguna diferencia. Hermano. Ah, ok. Sí, es lo mismo que yo tengo entendido. O sea, que son lo mismo porque cuesta lo mismo incluso. Por eso se me hace curioso. Buenos días, Gina, ¿cómo estás? Gael, ¿cómo estás? Un gusto verte por acá. Saúl, Dios contigo, qué bueno que están por acá. Creo que no se me pasa nada, son lo mismo. Sí, esa es la idea que yo tengo. Pero alguien me dijo que no era lo mismo, entonces no tengo ni idea qué influye. Pero, pues bueno. Dice, todo es para ti, todos los regalos. No, pero sé que una parte se la queda a TikTok. O sea, por ejemplo, si la rosa vale 3 pesos, por decirlo así, que no, en realidad no vale ni un peso, creo. Creo. Cierto porcentaje se le queda a la plataforma y cierto porcentaje me llega a mí. Entonces, es por eso que yo, cuando les digo, en cuanto a apoyar al ministerio, es más recomendable ser directo, pero igual este tipo de donaciones sí me llega un cierto porcentaje, solamente que no me acuerdo cuánto es el porcentaje, tendría que investigarlo. Dice, una pregunta sobre algo que se mencionó. En casa, ¿es necesario corregir ciertas cosas? ¿Y a quiénes? A todos en cuanto a tema personal. O sea, si tú no quieres participar de algo que es incorrecto, tienes que decir las cosas. O sea, por ejemplo, están hablando de algo, a mí me ha tocado con mi mamá. Me tocó hablar de una persona y yo sí le pregunté, oye, mamá, estábamos hablando de una persona que me estaba diciendo no sé qué cosa, me estaba comentando lo que hacía y le digo, oye, mamá, eso no es murmurar. Nos quedamos con esa situación y le digo, oye, ma, ok, gracias por comentarme y todo, pero ya me comentaste lo que era importante, ya lo que estamos haciendo a partir de aquí en adelante no es murmurar. Y ya se queda pensando y dice, no es con esa intención. Le digo, bueno, lo digo porque ya no veo necesario que volvamos a repetir en lo que se equivocó y si tiene el corazón o no. O sea, simple y sencillamente sabemos que está mal, pues bueno, ya tenemos conciencia de eso, nosotros no lo hagamos y oremos por ella o por él, creo que era por ella. Le digo, pero pues ya no murmuremos de esa persona, ni murmuremos de nadie más. Y entonces ahí, por ejemplo, yo le decía, porque no me parecería correcto seguir hablando de esta persona, por decirlo así. O en su defecto, ¿no? De que, oye, vamos a hacer esto, o estamos viendo una película, ¿no? Y estamos viendo la película y la película tiene cosas así desagradables para Dios y yo, oye, ma, no me siento cómodo viéndola. Me hace disculpar, no creo que le agrade a Dios esta película o esta parte. E incluso te van a decir, ay, pero nada más es una partecita. Le digo, sí, pero
un poco de levadura leuda toda la masa. Yo prefiero, me voy a ir a sentar un rato allá, voy a leer un ratito, o voy a ir a acostarme. Si te parece bien, discúlpame, pero es que no me siento cómodo. Siento que no es agradable para Dios. Ese tipo de correcciones son las que tienes que hacer, o se tienen que hacer, sobre todo cuando va hacia los padres. No son correcciones directas hacia esa persona, sino más bien correcciones personales de yo no quiero participar en algo que considero incorrecto para Dios. Entonces es en ese tipo de cosas en las que uno tiene que tener ese cuidado. Porque yo conozco perfectamente el cómo un padre reacciona ante la corrección de su hijo, porque me ha tocado más de una vez el corregir algo y que no se lo tomen muy bien, porque pues son padres, al final de cuentas, no son, ellos sienten que tienen que tener la autoridad de enseñarte y no tú a ellos, entonces por lo mismo, solamente hazlo en introspectiva, incluso incluyéndolos no creo que sea bueno que nosotros participemos de esto, pero ya no como una corrección directa hacia esa persona para que no se sienta atacado. Ahora bien, si hay necesidad en algún momento de aclarar algo que es directo, pues bueno, mira, nos toca decirles, mira, esto no está bien, te lo aviso, háblalo con Dios si es necesario, pero te aviso que en la escritura dice que esto no está bien, pero con mucho respeto, con mucho amor. Al final de cuentas son tus padres y no siempre es fácil. Conversos e inconversos, sí, claro. Incluso, por ejemplo, si llega una persona inconversa a tu casa y empieza a decir groserías, ey, 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 en mi casa, por favor, te pido respetes mi casa es santa del Señor, sin palabras altisonantes. Y muchas veces, a veces ni siquiera va a ser tema de que ellos mismos tengas que corregirlo, a veces ellos mismos dicen, no, aquí me guardo mucho de decir cosas que no son correctas. Pero es importante que tanto conversos como inconversos sean conscientes de que en tu casa es casa del Señor y por lo mismo se respeta como casa del Señor. Entonces es ese tipo de cosas a las que me refiero. ¿Y hasta cuándo? ¿En tu casa? Siempre. Pero es tu casa, al final de cuentas. Dice, la plataforma se queda con la mitad. ¿Con la mitad? Ah, pues mira. Dice, se fastidian y se vuelven contra ti. Te digo, no participes de. En el caso, bueno, si no me quieren recibir aquí porque no es correcto, porque no quiero participar de estas cosas, pues adelante. Háganlo ustedes, pero yo no voy a ser participante de estas cosas. Y si es necesario que tú te apartes, te apartas. Pero si te quieren ahí, que tengan conciencia de que tú no quieres ser partícipe de cosas que son incorrectas. Ok. ¿Qué opinas de los testigos de Jehová? Nada. De mi parte no opino nada. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios de ellos? Eso ya es otra cosa. Todo aquel que enseñó otra doctrina, otro evangelio, sea anatema. Eso es lo que dice la palabra. Y cuando ellos agarran a Jesús y le quitan su característica divina, que es por la única por la que podemos tener salvación, no te están predicando a Jesús como es Jesús y te están predicando otro evangelio. Por tanto, no es lo que yo opino. La palabra dice que todo aquel que predique otro evangelio diferente al que han predicado los evangelistas como Pablo, es anatema. O sea, y anatema significa maldito. Entonces, ya no es lo que yo opino, sino lo que la palabra de Dios dice. Mucho cuidado con las doctrinas derivadas, diferentes o diversas, que no tienen que ver con la palabra de Dios. Dice, a mí, hermano gemelo, dice, mi hermano gemelo no quiere nada de Dios, aunque ya lo aceptó, pero a la gente le dice que lo obligamos, que lo obligaron a aceptar a Cristo. Es que es lo que les digo, o sea, al final de cuentas es una reacción y decisión personal. Pero sí, en casa pues, van a tener que tener la obligación de respetar. Al final de cuentas así es. Sí. No digo que no dejes de decir las cosas como son, simplemente procura hacerlas con mucho tacto. Creo que esa sería la única palabra. Y en el caso tuyo, tú lo has de entender mejor que yo. Porque
en sí tú, en especial Now, eres un poquito más empática que yo. Entonces te cuesta menos que a mí entender más o menos lo que puede ofender o no. Dice, mi papá y mi mamá ya duermen en el Señor. Ah, ok, mira. Mi pésame, pero al mismo tiempo, qué bueno que sea en el Señor. Dice, pero le agradezco porque para mí fueron los mejores. Gloria a Dios, qué bueno. Gracias por la palabra. Gracias a Dios que me lo permite, Naro Jacob. Es que, honestamente, yo sé cuándo no, en dónde, con quién, etcétera. Me siento cansada. Es que es diferente con cada persona. O sea, no hay un... El problema es que no hay un patrón y una manera de decir las cosas. Cuando las cosas van a ofender, las digas como las digas. Y eso es algo que tú y yo tenemos conciencia porque ya nos ha pasado. Yo las puedo decir muy suavemente y va a ofender. Las puedo decir muy directamente y va a ofender. Puedo explicarlas y va a ofender. Porque el que no quiere escuchar la palabra le va a ofender. Porque en vez de escuchar el argumento, en vez de escuchar, simplemente van a escuchar para ellos, como ellos lo tienen en conciencia, el juicio, ¿no? De que no te metas conmigo, es que tú eres parte de mi cuerpo, eres parte del cuerpo de Cristo, estamos en lo mismo, no puedes pedirme que no me meta, ¿sabes? Ese es el problema. Si quieres estar apartado del cuerpo, adelante, pero si eres parte del cuerpo de Cristo, en donde yo también estoy, no puedo no meterme, ese es el problema. Entonces, eso es algo que les cuesta entender. Entonces, hay veces en las que la palabra no la van a recibir ni de una ni de otra manera. Se tiene que decir y ya. Hola, buenos días, buenos días. Aileen, buen día. Así te llamas, Aileen, buen día. Buenas, buenas. Es difícil cuando quieres corregir a tu familia y más a tu madre. A veces discutimos. Tú no discutas. Si ya ves que ella se pone... Está bien, man. No voy a discutir ese tema contigo. Ya te dije lo que conozco de la palabra. No tengo nada más que decir. Y ya, quédate callado y no digas nada más. El mayor respeto que le puedes mostrar es que ya después de que le dijiste lo que es, la verdad, te quedes callado. Ya no le discutas si esa persona, bueno, en el caso de las mamás, no quiere atender, Dios ya le corregirá. Si es del Señor, Dios le corregirá. Con mi mamá me ha pasado muchas veces así, que yo le hablo la palabra de Dios como es la palabra de Dios, se molesta y me toca callar. O sea, no siempre lo he hecho, incluso un día hubo una discusión ahí y le dije, oye, ma, a ver, explícame, ¿en qué te deshonré? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿No? Y me dice, es que yo te dije, deja el tema ya, y no que no te callaste yo. Y dice, hónrame obedeciéndome, que si te digo ya deja el tema, déjalo. Y yo, ok, sí, tienes razón, ahí yo me equivoqué, es cierto que debí callar. Entonces, en ese tipo de cosas es de donde uno tiene que tener cuidado. Ya después de haber hablado lo que es correcto y haber dado el punto importante y el por qué tú no puedes ni quieres participar de esas cosas, ya, no digas nada, deja que si esa persona está molesta, que si te dice, que si se enoja, ya no le contestes, aunque no te quiera creer, aunque el argumento te lo quiera contradecir, mira, ya no digas nada más. En cuanto tú ves que se ponen en contra, ya no discutas, porque va a ser un absurdo, va a ser pegarle a la pared. Entonces, no, ¿para qué? ¿Me podría explicar sobre el versículo 1 de Corintios, perdón, sobre el versículo de 1 Corintios, capítulo 5, versículo 6 al 7? Mándame un mensaje, Aileen, para aclararte ese versículo, porque no es algo que vimos hoy. Entonces, para no desviarnos del tema principal, que es lo que estamos hablando, mándame un mensaje, te lo aclaro, de verdad, pero mándamelo ahorita mismo o en cuanto terminemos el devocional, para que yo te lo conteste, por favor. No me acuerdo ni siquiera qué dice allí. Tendría que buscarlo y no, te digo, no me quiero desviar del tema, pero sí te quiero contestar. No sé cuál sea tu duda en sí, pero sí quiero contestarte, nada más que no quisiera desviarme del tema. O permíteme, a lo mejor ahorita ya que vea que no haya preguntas, te puedo contestar esa duda. Va, dame un momento. Dice, yo pienso que es más que corregir, es que mi actitud demuestre lo que predico, así se convirtió mi esposo a Jesús. Pues mira, sí, justamente Gina.
también. Dice, a mí no me queda claro la clásica Trinidad. Dice, porque los testigos sí creen en la Trinidad, no la típica. Creo más en la Trinidad de los testigos. Bueno, ahí no sé cómo sea la Trinidad de los testigos, pero la Trinidad es de la siguiente manera. Cristo y el Espíritu Santo y Dios, los tres tienen una cualidad divina, como si fuera una familia, ¿no? Yo soy Martínez, mi padre es Martínez, mi hermano es Martínez. Los tres somos Martínez, porque los tres somos de la misma familia. Los tres, en el caso de Dios, son divinos. Los tres son Dios. Por eso mismo son de la familia de Dios. Entonces, los tres tienen esa cualidad. Ni mi padre es más Martínez que yo, ni yo soy más Martínez que mi padre, ni mi hermano es más Martínez que yo. Tanto yo soy Martínez, como mi padre es Martínez, como mi hermano es Martínez. Y todos somos igual, va a sonar chistoso, pero igual de Martínez. Al final de cuentas es nuestro apellido y es el apellido personal de cada uno. Pero los tres somos una sola familia. En el caso de Dios así funciona. Tanto Dios Padre, como Dios Hijo, como el Espíritu Santo, los tres son personas, porque incluso en la Escritura habla en Hechos de que el Espíritu Santo, como ya lo he dicho anteriormente, piensa, habla, expresa y siente como una persona. Y Jesús lo expresa al Espíritu Santo como al otro. O sea, hay otro, una persona, no es un poder, no es una manifestación, no, es otra persona de la Trinidad. De manera que Jesús así lo menciona. Y enviará y rogaré al Padre que les envíe al otro, al Consolador. Y dice también en otro texto, el Espíritu Santo habló y el Espíritu Santo los hizo ir y el Espíritu Santo se los impidió y el Espíritu Santo hizo, deshizo. También en otro texto dice, no contristéis al Espíritu Santo, y en otro texto dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. O sea, estamos hablando de un individuo. Ahora bien, en este mismo concepto, como decía, el Espíritu Santo y Jesús y el Padre son un solo Dios, porque es una sola familia. Por eso Jesús también en otro texto menciona que Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y más adelante dice, para que ellos sean uno como nosotros también somos uno. O sea, porque seremos unidos a Jesucristo en la misma familia de Dios, siendo hijos de Dios. Pero el Hijo unigénito, nacido del Padre, que viene del Padre, es Jesús, el cual sí tiene cualidad divina, porque si no tuviese cualidad divina, es imposible que Jesús pudiese salvarnos, porque en ningún hombre hay salvación, sino en el nombre de Jesús, el cual es y era Dios. Pues dice la misma Escritura que Él comparte la gloria, dice, vuélveme a la gloria que compartía contigo en el principio, antes de la fundación del mundo. O sea, vuélveme a justamente esa posición divina. No sé si logro explicarme, pero igual, Gael, cualquier duda que traigas ahí lo podemos ir aclarando un poquito más a detalle, ¿no? De que detallitos que a lo mejor no estás muy seguro. Ay, es que mira, esto es lo que se dice y esto es lo que pienso. Ok, entonces ahí sería checando. Permítanme, porque necesito bajar a ver los otros 12 mensajes. Se alejó, dice, mi hermana se alejó de mí y se empezó a juntar con jóvenes inconversas y solo me saluda a veces. Una hermana en Cristo. Y las malas conversaciones van a van a corromper las buenas costumbres. Eso es desafortunado. Ora mucho por ella. Dios mediante vuelva y se entienda lo que es correcto. Dice, es muy triste. Para los padres la honra no es tener opinión. Es no tener opinión como hijo. No es así, pero pues es difícil que lo entiendan. Entonces tú hónralos como es debido. No los regañes, eso no nos toca a nosotros. Tú habla la verdad, sin más. Dice, muchas gracias, sí, de nada. Dice, hola, hermano, en nosotros
Rami, ¿cómo estás? Dice, en nosotros eso se refleja como cuerpo, alma y espíritu. Sí, ajá, la Trinidad, sí, sí, así es. Asimismo, pero los testigos creen que Jesús es hijo de la misma esencia del Padre, pero no misma sustancia. Pero es que dice, hijo subordinado al Padre. En parte y en parte no. Va, te digo porque sí es de la misma sustancia. Porque así como, te lo voy a poner así, así como yo soy 100% humano, mi padre es 100% humano. Y mi hermano es 100% humano. Y somos los tres de la misma familia. Y los tres somos Martínez y los tres, pero mi padre, por respeto, no es como que mi padre sea más humano que yo. O incluso a cierta edad no quiere decir que mi padre sea más fuerte que yo. Probablemente tenemos la misma fuerza. Pero por respeto a mi padre, yo sé que mi padre tiene autoridad sobre mí y sobre mi hermano. Entonces, el Padre es la cabeza, Cristo el cuerpo, pero son uno mismo. ¿Y por qué digo que es una misma sustancia? Porque Jesús lo dice. Yo y el Padre, una misma cosa somos. Dice, fíjate cómo lo menciona. Porque la traducción depende del texto, pero en la traducción original, estas traducciones son correctas. Yo y el Padre uno somos, yo y el Padre la misma cosa somos, yo y el Padre... Bueno, sí, esas dos traducciones en general son correctas. Tanto yo y el Padre una misma cosa somos, como yo y el Padre uno somos. Expresando su misma naturaleza. Su misma naturaleza, ese es el punto. Entonces, pero sí, el Hijo está sujeto al Padre, eso es una verdad, y la Trinidad jamás niega eso. El Padre es la cabeza, Jesucristo es el cuerpo, el Espíritu Santo es un mismo espíritu. Por eso dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Señor hay libertad. Perdón, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces, el Espíritu, que sabemos que es una persona, Cristo, que sabemos que es una persona, el Padre, que sabemos que es una persona, no humanos, para que no confundan el término persona con humano. Sabemos que el Padre es uno con el Hijo, es la misma cosa, dice la Escritura. Pero también dice, el Señor es el Espíritu. Entonces, si el Espíritu y el Señor son uno, y el Señor y el Padre son uno, los tres son uno. Entonces, por eso mismo es que se habla justamente de esa unidad. Incluso tenemos un precedente de este tipo de unidad dividida, por decirlo de alguna manera. Esta unidad dividida la tenemos presente en el matrimonio, por ejemplo. Es un precedente que enseña justamente cómo sí puede haber algo que está unido, pero al mismo tiempo dividido en dos personas. La Escritura dice, cuando tú te casas con alguien, dice, tú te vuelves una sola carne. Por tanto, ya no son dos, sino una sola carne. Y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Pero cuando tú volteas a ver al matrimonio, tú no ves una combinación toda deforme de 4 brazos, 2 cabezas y 4 piernas en un solo ser. No, tú ves al marido y tú ves a la mujer. Tú ves al marido por separado y tú ves a la mujer por separado. Pero Dios dijo, son una misma carne. Es un precedente que da ejemplo de que sí se puede tener una unión en un solo espíritu, en un solo Dios, y ver al Padre, y ver al Hijo, y ver al Espíritu Santo. No sé si logré explicarme, espero que sí. Porque somos hechos a semejanza de Dios. Dice, sí, adelante Gael, lo que necesites me mandas mensaje. Dice, nos vemos, gracias y paz para todos. Igual, bueno, siento que ya llegué hasta el final. ¿Cuál era el que me habías dicho? ¿Tú, Aileen, sigues por acá? Que dijiste que era 1 Corintios capítulo 5 versículo 6. No es buena la jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Bueno, lo que ya hablaba, ¿no? De la maldad. Y dice el siguiente versículo, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois
Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Sí, acuérdense que el sacrificio de la Pascua era el perdón de pecados. La levadura da representación de la maldad, ya sea hipocresía, pecado, mentira, lo que sea. Entonces cuando dice un poco de levadura, un poco de maldad, un poco de pecado, leuda, que quiere decir multiplica el pecado en toda la masa. Como cuando dice uno, unas gotitas de petróleo contaminan toda el agua. Eso significa un poco de levadura leuda toda la masa. Porque así como el petróleo se extiende en todos los litros de agua, puede ser un botellón, o bueno, hay una cierta cantidad que unas gotitas de petróleo pueden contaminar. De la misma manera, la levadura, siendo un hongo, creo que es un hongo, cuando cae en la masa, va multiplicándose en la masa mientras come, si no me equivoco, el azúcar, y la masa completa, aunque haya sido un cachito acá en la esquina, la que haya tenido levadura, llegado un cierto momento, toda la masa tiene levadura y está leudada. Entonces, ¿qué pasa con este tema en cuanto a la maldad? En cuanto al pecado, un poco de maldad, un poco de hipócritas en la iglesia, un poquito de malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres y corrompen toda tu vida. Si tú algo del pecado lo dejas en tu vida, si no te deshaces de todo el pecado, si no te deshaces de toda la malicia, si no te deshaces de todo el deseo inmundo, ese mismo deseo inmundo te puede llevar a ser totalmente contaminado. Por eso es necesario que nos despojemos del viejo hombre y nos cubramos de Jesucristo. No sé si logré explicarme, espero que sí. Dice, ¿me logré explicar, Aileen? ¿O cuál era tu duda en sí? para saber si quedó claro o si necesito aclararte un poquito mejor la idea. Perfecto, muchas gracias. Ok, me alegra. Hermanos míos, siendo el caso de que ya hemos terminado la lectura y que les comenté que me tenía que apresurar para retirarme, yo agradezco mucho a Dios que me diese la oportunidad de estar aquí con ustedes. Dios me les bendiga mucho. Nos vemos primeramente, Dios, hoy a las 6 de la tarde, si Dios lo permite. Ya saben que cualquier cosa en cuanto a temas que traigan dudas o lo que sea, mándenme mensaje. Para apoyar al ministerio, pues ya saben, pueden mandarme mensaje y yo les aclaro cómo apoyar al ministerio, o en su defecto, pues tienen justamente en el perfil un link que les lleva que les da ahí como los datos necesarios. Aparte de eso, pues nada, me alegra mucho que estén por acá, me alegra mucho que den ahí los tap al directo y los comentarios, todo eso ayuda, todas esas interacciones ayudan a que lleguemos a más personas y nada. Cualquier cosa que ocupen y necesiten y que yo les pueda ayudar, saben que ahí estoy. Y nada, Dios me les bendiga mucho. Lean la Biblia, amen a Cristo y hasta la próxima. Bye bye. Cuídense. Nos vemos feliz día, cierto. No olviden saludar y felicitar a sus padres, a sus hermanos, porque hoy es el Día del Hombre. Tengan ese detallito, regálenles algo, un chocolatito, lo que sea. Va, Dios me les bendiga. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye bye. Bye bye. Vero, ¿cómo estás? ¿Tú cuánto tiempo? No te había visto. Dios con usted. Dios me le bendiga. Hasta luego, Andrés. Hasta luego, Leslie. Dios con ustedes. Gracias igualmente. Hasta luego.